Una joven de unos 16 o 17 años, aunque nadie sabía su edad exacta, mendigaba en los semáforos. Había aprendido a moverse con cautela, a leer peligros a distancia y a desaparecer cuando era necesario. No recordaba gran cosa de su infancia, apenas fragmentos aislados que aparecían en sueños o en momentos de fatiga extrema. Un peluche con un lazo azul. Un olor a vainilla. Un pasillo lleno de luces blancas. Y gritos, aunque nunca sabía si eran reales o imaginados. La joven no tenía nombre fijo. Algunos la llamaban Luna, porque pasaba muchas noches despierta mirando el cielo. Otros, simplemente, la chica del cruce, ya que solía quedarse en el mismo semáforo del centro, donde la gente se acostumbró a verla allí como parte del paisaje urbano. Nadie preguntaba demasiado, nadie quería conocer historias que pudieran dolerles. Entre Julio y la joven hubo múltiples cruces invisibles. Él, a veces, pasaba por las mismas calles donde ella dormía, sin reconocerla. Ella, en alguna ocasión, se acercó a su coche para pedir unas monedas, pero él estaba demasiado cansado para alzar la mirada. El destino parecía jugar con ellos, acercándolos y separándolos con una precisión casi cruel, como si buscara preparar una explosión emocional imposible de anticipar. Una noche de noviembre, fría y húmeda, Julio terminó su jornada más tarde de lo habitual. Llevaba horas conduciendo, perdido en pensamientos que ya eran rutina. En un semáforo rojo vio de reojo a un grupo de jóvenes sin hogar acurrucados bajo un toldo. Uno de ellos, una chica de pelo enmarañado y abrigo demasiado grande para su cuerpo, parecía estar batallando contra el sueño. Él no le prestó mucha atención, pero sintió un tirón inexplicable en el pecho. Un déjà vu sin forma. La chica, por su parte, levantó la vista. No sabía por qué, pero aquel coche negro le llamó la atención. Había algo en su conductor, en la manera en que sostenía el volante, que le resultó familiar. Un eco remoto, como una melodía escuchada en la infancia. Intentó buscar en su memoria, pero solo encontró un fogonazo, una mano grande sujetando la suya. Nada más. Al día siguiente, Julio volvió a pasar por la misma calle, esta vez de camino al trabajo. La chica ya no estaba. Pero el tirón en el pecho volvió, más fuerte. Se dijo que era absurdo, que solo era otra joven sin hogar, una entre tantas. Sin embargo, aquel presentimiento, esa punzada sutil, se quedó con él durante días. En su casa, el cuarto de Elena seguía intacto. El padre se sentó en la cama, como había hecho miles de veces antes, y miró el pequeño llavero que la niña solía llevar, un osito de plástico con una estrella. Lo sostenía con delicadeza, como si fuera frágil. Como si aún pudiera llevarle a ella. En algún lugar de la ciudad, en un abrigo demasiado grande, una joven llevaba colgado un llavero muy parecido. No sabía de dónde salía. No sabía por qué lo conservaba. Solo sabía que, cada vez que lo tocaba, una tristeza profunda y sin explicación le recorría el pecho. El mundo, caprichoso, empezaba a mover piezas que habían estado inmóviles durante años. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que estaban a un paso del momento que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Quieres que continúe con el capítulo 3 en el mismo estilo y extensión? Julio siempre recordaba aquella tarde como si estuviera atrapada en una especie de bucle eterno, una secuencia que su memoria reproducía con una nitidez cruel. Había llevado a su hija Elena al centro comercial para comprarle unas zapatillas nuevas. Tenía 6 años, una risa contagiosa y una manía encantadora de caminar a saltitos cada vez que estaba emocionada. Aquella tarde saltaba tanto que parecía flotar. El centro comercial estaba lleno, como casi siempre en los fines de semana. La gente se movía como una corriente constante, empujada por luces, tiendas y conversaciones. Julio sostenía la mano de Elena mientras hablaban de qué helado elegirían al terminar las compras. Ella insistía en que quería uno de fresa porque sabía a nube rosa. Él reía, enternecido por la convicción de la niña. Todo fue tan rápido que, con los años, Julio se preguntó si de verdad había ocurrido como lo recordaba. Se detuvo un instante para responder un mensaje del trabajo, algo sin importancia, algo que, en retrospectiva, podría haber esperado. Notó que la mano pequeña de Elena se soltaba y, en un gesto instintivo, creyó que ella simplemente había dado un paso adelante para mirar un escaparate. Pero cuando levantó la vista, ya no estaba. Primero, sintió un vacío breve, como cuando se pierde de vista un objeto y se espera encontrarlo al girar la cabeza. Caminó unos pasos. Miró alrededor. Llamó su nombre, en voz baja al principio, después con urgencia creciente.
En cuestión de segundos, la tranquilidad se convirtió en alarma. En minutos, en pánico. Se acercó a un guardia de seguridad, tartamudeando que su hija había desaparecido. Activaron el protocolo, cerrar puertas, revisar pasillos, cámaras, baños. Julio corría de un lado a otro, con la fotografía de Elena aún abierta en su móvil, mostrando su cara una y otra vez, como si la repetición pudiera invocarla. La gente se apartaba al verle pasar, algunos preguntaban, otros murmuraban, pero nada de eso importaba. Las cámaras mostraron a Elena caminando sola unos metros, mirando un globo rojo que un vendedor sostenía en medio del pasillo. Luego, una sombra, un ángulo muerto, una multitud que tapaba la visión. Nada más. No había una figura sospechosa claramente identificable, no había un coche saliendo a toda prisa del aparcamiento, no había un rastro. Solo la desaparición abrupta de una niña que, minutos antes, reía por un helado imaginario. La policía llegó con rapidez, pero aquella rapidez no cambió nada. Tomaron declaraciones, cerraron zonas, preguntaron a decenas de testigos. Nadie sabía nada. Nadie había visto lo suficiente. Nadie ofrecía una pista sólida. La noche cayó, y con ella, la esperanza inmediata. Julio no salió del centro comercial hasta que la madrugada convirtió las luces en un brillo triste. Aún así, no quiso irse. Sentía que, si se movía de allí, si abandonaba ese espacio, Elena se perdería para siempre. Las horas se transformaron en días. Los días, en semanas. La investigación continuó, pero las pistas eran pocas y débiles. Había hipótesis, rumores, testimonios contradictorios. Y nada más. El matrimonio de Julio no resistió. La culpa se convirtió en un ácido silencioso que corroía cada conversación. Su esposa, Marta, necesitaba seguir adelante, respirar, reconstruirse. Julio no podía. Él se quedó anclado en aquel instante, como si su vida se hubiera detenido mientras el mundo seguía girando sin él. La habitación de Elena, en su casa, quedó intacta. Las zapatillas que nunca llegaron a comprar se convirtieron en símbolo de todo lo que jamás volvería a ser. Julio pasaba noches enteras sentado en la cama de su hija, escuchando un silencio tan denso que a veces creía oírla respirar. Y aún así, cada mañana salía a buscarla. Pegaba carteles, recorría barrios, hablaba con desconocidos. Las estaciones cambiaban, los avisos se desgastaban por el viento y la lluvia, pero él seguía. Una parte de él sabía que la posibilidad de encontrarla era mínima. Otra parte se negaba a aceptar un mundo donde su hija simplemente desaparecía sin dejar un rastro. Pasaron años. Años en los que la gente dejó de mirarle con compasión para mirarle con pena resignada. Años en los que la policía archivó el caso, en los que los amigos se hicieron escasos, en los que Julio aprendió a vivir como un fantasma que seguía el eco de una risa infantil. Aquel día en el centro comercial nunca terminó para él. Seguía allí, atrapado entre la multitud, buscando una mano pequeña que se le había escapado para siempre. O al menos, eso creía entonces.